Vamos a dar entonces inicio a la segunda mesa de esta sala, la mesa 8, Cuerpos, Escenas Poéticas, en la segunda de esta serie. Tenemos 4 expositoras, en realidad 5 expositoras, 4 en Convivio y una va a estar en Tecnovivio. Y en primer lugar, entonces, le damos la palabra a Camila Ladeira Scudeler, Los cuerpos en Nushu, ¿no? Yo me encargo de medirles un poquito el tiempo por una cuestión de duración, así que a los 10 minutos les aviso. Gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes. Bueno, para empezar esta ponencia titulada Los cuerpos en Nushu, debo primero traer al grupo donde surge y al cual está vinculada la obra Nushu, que se llama Cuerpo Abierto Teatro. Completando en 2024 sus primeros 10 años de labor continuada, el grupo fundado en 2014 por César Amezquita y por mí, ya trae la palabra cuerpo inscrita en su identidad, lo que puede ser considerado inclusive pleonasmo, ya que es una situación sine qua non de las artes escénicas, el cuerpo. Sin embargo, al venir acompañada de la palabra abierto, lo que nos proponemos es indagar desde las fronteras del cuerpo a partir de una necesidad individual y colectiva, buscando una revaloración del concepto de herencia, entendida como memoria, planteando revisitar la historia de los países latinoamericanos, sus problemáticas, siempre en relación al contexto y al sistema en que están insertados. ¿Puedes devolverte un poquito? Ahí esa, déjala ahí, por favor. Como pregunta Lucrecia Mazón en su artículo El cuerpo como espacio de disidencia, publicado en el libro Cuerpos sin patrones, ¿es posible entender el cuerpo como un espacio de disidencia? Un cuerpo plagado de órganos no siempre sanos, no siempre vigorosos, no siempre jóvenes. Podemos entender el propio cuerpo como espacio de activación política. Partir de nuestras trayectorias corporales, narrar en primera persona, tanto singular como plural. ¿Será que podemos pensar en una historia colectiva de nuestros cuerpos? Y ese cuerpo, en la convivencia en Nushu, se desdobla en cuerpos múltiples. Hoy voy a enfocarme en 6 aspectos corporalidades en la escena compartida de la obra. Voy a pasar un poquito, por favor. La siguiente. Esta. Esos son los 6 puntos que voy a tratar, no necesariamente en ese orden. Es importante comentar que cuando asumí el compromiso de hacer un unipersonal en 2019, tenía muchísimas dudas e incertidumbres, pero 2 cosas tenía claras. Quería hacer una obra que fuera sobre mujeres y que tuviera música brasileña. Soy brasileña, como ya se van a dar cuenta o ya se dieron cuenta por el acento. Luego fueron apareciendo mujeres icónicas, las mujeres de mi familia y mujeres anónimas, entre comillas. Cada una con un corpus para enseñar algo, decir algo, para dar cuenta de algo. Por último aparecieron mis historias, mis relatos y mis autoficciones. Todas ellas también con un corpus particular y presente, el de la actriz, la mujer y la tejedora. El título, no sé si alguien acá ya escuchó la palabra Nushu antes. ¿No? ¿No la conocen? Se trata de un idioma, una lengua creada por mujeres, exclusivamente utilizada por mujeres. No fue una lengua hablada, solamente escrita, en China, en una época en que a las mujeres estaba prohibido aprender a leer y a escribir. Entonces ellas cogen el idioma, el Nushu, y cambian algunos aspectos de la grafía y crean otros 700 grafismos y construyen ese idioma. El único considerado por la UNESCO, el único de uso exclusivo de las mujeres en la historia de lo que se sabe. Al depararme con esa palabra y su historia, decidí que ella sería el nombre de la obra que venía construyendo. Ahora, ¿de qué forma ese cuerpo
ese cuerpo palabra, ese cuerpo escrito, compone la acción escénica. Una de las maneras encontradas fue la decisión de subvertir el carácter secreto de Nushu. En el idioma era secreto, acá lo vamos a exponer. En el escenario del convivir entre actriz narradora y espectadores actuadores, Nushu sería expuesto y contado. Puede ser la siguiente. Eso es Nushu en Nushu. Es también el hecho de tener voz como mujer, teatrera, actriz, investigadora, en un espacio en que nuestros cuerpos no hace mucho no eran aceptados. Y un espacio que tantos cuerpos, dichos disidentes, siguen sin tener el derecho de su existencia garantizada. Espacios en que las mujeres no podíamos ocupar con autonomía y propositividad, con voz. La búsqueda por tratar de no repetir gestos tan repetidos de mujeres, de no dejar vestigios de sus existencias, pensares, sentires y hablares. Resultante de un proceso de investigación acerca de cómo muchas mujeres han luchado por ocupar espacios otrora ellas prohibidos y han marcado el desarrollo del feminismo y la reivindicación social en el mundo, en este unipersonal se busca dejar de lado el solipsismo y dialogar directamente con el público, planteando preguntas acerca del lugar simbólico y espacial que nosotras mujeres ocupamos en nuestras sociedades. ¿Cuál es el espacio de la mujer en Latinoamérica hoy? ¿De cuál mujer estamos hablando? ¿Blanca, negra, indígena, cisgénero, transgénero? ¿Qué cuerpos pueden ocupar qué espacio? Esas son algunas de las preguntas planteadas. Y también algunas constataciones. El aumento de los diferentes tipos de violencia hasta los cuerpos de mujeres a nivel mundial. Y a nivel de Brasil muy particularmente, que es el país que más mata transexuales en el mundo. Nushu, con ese ímpetu de mostrarse y asumirse, tuvo que lidiar con la realidad de 2020, la pandemia. La imposibilidad de reunión llevó a una versión grabada y difundida de manera virtual, registrada en un apartamento en Bogotá, donde los cuerpos eran el mío, el del director, que a la vez hacía el papel de captar la imagen en video, y dos amigas con tapabocas y sentadas muy distantes la una de la otra. La obra planteada inicialmente como un cabaret se trasladó al camerino, al espacio del confinamiento. En 2022, con la oportunidad de volver a la presencialidad, pude probar la disposición espacial y los cambios que invariablemente ocurrirían a tener a todos esos cuerpos compartiendo el espacio. Teniendo el cabaret como espacio estructurante, el público está dispuesto en mesas por todo el espacio escénico, desde donde puede ver a la actriz, pero también ver y ser visto por los demás espectadores. ¿Qué afectaciones esa disposición espacial trae a la experiencia teatral de todos los actuadores? Los espectadores están ubicados en el mismo espacio y nivel que la actriz que conduce la puesta, cohabitando el escenario. Están todos sentados en sillas sueltas alrededor de mesas que a su vez están dispuestas en arena o semiarena, lo que da al espectador la autonomía para mover su silla y ubicarla donde mejor le quede a lo largo de la función, decidiendo cómo quieren vivirla. No hace mucho, en una función en Brasil, un espectador se negó a mover su silla y acompañó toda la obra solo desde la audición. Eso fue una lección entre ellos. Hace como un mes salió el resultado de una convocatoria que no ganamos, una convocatoria departamental en Colombia. Y leyendo las apreciaciones de los jurados había esta. La actriz se pasea entre las mesas y hay varios puntos de foco, lo que implica que los espectadores tengan que desacomodarse para poder ver, y la incomodidad es notoria en algunos casos, tanto que prefieren perderse la visual de la escena. Nos causó mucha risa, nos pareció muy chistoso que eso fuera lo que nos quitara puntos en la convocatoria, y nos llama también la atención de cómo está tan establecido ese lugar del escenario a la italiana, con la disposición frontal, con personas una detrás de las otras, en que no se puede desacomodar al público.
Se propuso desde el principio activar diferentes sentidos de los espectadores también, ellos como co-creadores, además del oído y la vista. El gusto es estimulado al ser servido maní y ron o cachaza, dependiendo en qué país estamos haciendo. Y el olfato con las velas, flores y hierbas aromáticas, el tacto al manipular los alimentos dispuestos en cada mesa. Y es importante subrayar que el trago servido, con el que brindamos en diferentes momentos de la obra, en ritualizaciones y celebraciones suele actuar también como un elemento que suelta un poco los cuerpos de todos, todas, todos involucrados, incluso la actriz, y nos permite interactuar de manera un poco menos controlada. La relación concomitante que hay entre el cuerpo colectivo femenino y el cuerpo particular o individual de mujer da cuenta de las mismas angustias, dolores y alegrías, se hace presente a lo largo de la obra. Gal, Elis, Elsa, Rita, Chiquinha, Inhana, Carol, Lineker, Clara, Alcione, Camila cantan. Sus cuerpos se revelan en sus voces cuerpos. Sus voces ganan cuerpo y se desplazan, dialogan con el espacio, con las paredes que devuelven su reverberación, y con ellas vienen sus historias, a veces contadas, otras insinuadas, y que nos invitan a apurar el oído y a cantar con ellas. Alzira, Gertrudes, Rosa, Violeta, Policarpa, Alexandra y tantas otras pasean, deambulan con sus cuerpos a ser nombradas, reconocidas y presentificadas. También los cuerpos de todas nosotras maltratados por el patriarcado y el machismo. La hermandad, la cofradía y el aquelarre como una expresión colectiva del cuerpo femenino que resiste creativamente, enfrentándose al medio coercitivo y controlador del cuerpo colectivo masculino. Entiéndase el patriarcado. La celebración de la resistencia a través de los rituales de paso, limpieza y protección, que dan cuenta de un vínculo de lo femenino con la naturaleza, la tierra y el universo, presente en todas las mujeres que están en Nusho, desde las icónicas hasta mi abuela benzedera, que curaba dolor de garganta con 2 machetes, incluyendo a todas las otras anónimas. Son las mujeres quienes construyen altares sincréticos, incluyentes, y poetizan el dolor, la pérdida, el desastre, haciendo y manteniendo viva la memoria. Y la ausencia se hace presencia por medio de fotografías que registran y rescatan las y los que ya no ocupan un lugar encarnado en esta dimensión, pero que están presentes por lo que significan o significaron, porque nuestra existencia presupone sus existencias previamente. El altar como cuerpo de la memoria es un espacio que junta y borra credos y espiritualidades, donde también se desdibujan los géneros y las sexualidades. Un espacio que al ser cuerpo activo y central de la puesta en escena, se convierte en activador tanto de la actriz y sus cuerpos y cuerpas que invocan historias, presencias, momentos, violencias, celebraciones, como del espectador que siente una conexión con ese espacio cuerpo-altar-memoria, que los remite directamente a sus ancestras, ancestros, vivencias y cuerpos. Y le permite de alguna manera recordar, a veces entender y quizás hasta sanar situaciones rememoradas, únicas y personales que no dejan de ser colectivas. Se activa finalmente y se presentifica muchas mujeres al invitar a las, les y los presentes a nombrar las que están aquí, las que están aquí, y las que están aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Muchísimas gracias. Y le tocaría ahora a Alejandra Sáez Araya, de Chile, de la transfiguración del cuerpo en el ritual teatral a la representación de la tragedia. Adelante. Muchas gracias. Y dejamos las preguntas para el final, ¿eh? ¿Les parece? Hacemos en general. Muchas gracias. Bueno, primero que nada comentar, mientras pone la diapositiva, que las reflexiones que voy a compartir se enmarcan dentro de mi tesis doctoral, por lo tanto son más bien el marco teórico que me sirve para después desplegar todo mi trabajo, que es mucho más amplio, que se denomina, una diapositiva antes, por favor. Esa es la última.
Mi trabajo se llama Territorios del Teatro, cartografías de prácticas, cuerpos y espacios, donde busco generar seguir el itinerario del cuerpo desde los ditirambos hasta la conformación del teatro en Chile en la modernidad y ver cómo el cuerpo va pasando desde la transfiguración a la representación y cómo finalmente la representación es el régimen teatral, ¿cierto?, que hemos adquirido las teatralidades occidentales y por supuesto la teatralidad latinoamericana por los procesos de colonización que conocemos y las influencias también conocidas. Vamos, eso ya lo pasamos porque nos demoramos un poquito, así que adelante, vamos adelante. Y bueno, voy a dejar ahí la genealogía, sigamos, de la tragedia de Eurípides para que nos hagamos un mapa en la medida que voy narrando y contextualizando. En las vacantes de Eurípides, escrita en el 409 a.C., encarnado en hombre, irrumpe Dionisio en el templo de Tebas. Es una de las pocas tragedias en las que aparece el dios en persona, encarnado en figura humana. Después de recorrer los campos de los lidios, las llanuras de los frigios y los persas, las ciudades de los bactrianos y el país de los medos, además de la feliz Arabia y toda el Asia del mar salado, habitadas por un tiempo por griegos y bárbaros, Dionisio regresa a Tebas con la intención de imponer su culto, desafiando a Penteo, rey de la ciudad, quien rechaza su divinidad. Como es usual en las tragedias, la trama parte de un suceso anterior que da cuenta de la filogénesis del protagonista. Dionisio es el hijo ilegítimo, entre comillas, de Zeus y Sémele. Sémele es hija de Cadmo, fundador de Tebas, padre también de Ágave, madre de Penteo, lo que convierte a Penteo y a Dionisio en primos. La llegada de Dionisio a Tebas desata el caos. Las mujeres han abandonado sus tareas domésticas, dirigiéndose al monte Citerón para celebrar el culto al dios con danzas y músicas. Penteo, escandalizado, intenta controlar el desorden y manda apresar a las vacantes, y Dionisio, sin saber que se había presentado ante él fingiendo ser un iniciado, lo convence de vestirse con traje mujeril y largas cabelleras con un tirso en las manos y una piel de manchado cervatillo, para vigilar el credo. En el camino, Dionisio transmuta, mitad hombre, mitad animal, como un sátiro llega al sitio ceremonial, ocultándose en lo más alto del follaje de un abeto para ordenar el ataque de las vacantes a Penteo. Su madre es la primera en desmembrarlo en un trance extático, seguida de Ino, su tía, que desgarra también sus carnes. La tragedia culmina en el horror del filicidio, con Ágave mostrando la cabeza de su hijo a Cadmo, quien la enfrenta con la realidad. Así se revelan las fuerzas de las deidades y la importancia de rendirles culto. No obstante, también nos muestra las dimensiones espirituales y de transfiguración que estos rituales tenían para sus participantes. Aunque no podemos correlacionar directamente la tragedia con los rituales de los que proviene, pues la tragedia tiene el veto del relato y su estetización, ¿cierto? Como podría serlo también la estetización de la estetización. Esta es la película de Giorgio Ferroni, que voy a dejar ahí de lado, se llama Le Bacanti, una versión italiana. Como sería la representación de la tragedia, que a su vez representa el ritual, ¿cierto? De todos modos, la mirada trágica sobre el evento nos permite elucubrar las dimensiones políticas asociadas al cuerpo como medio de expresión de una práctica ritual encarnada, a diferencia de la tragedia como práctica de la representación mimética y referencial. En ese sentido, antes de continuar, me es importante hacer una breve alusión, ¿cierto?, a la poética de Aristóteles y también al pensamiento platónico sobre la mímesis y la manera en que tempranamente definieron las artes por ellos llamadas imitativas. En la poética, lo sabemos, ¿cierto?, Aristóteles define el sentido de la tragedia en el texto, pues el espectáculo, señala, puede existir sin representación y sin actores, aunque conceda a la acción un papel central, afirmando que, cito, el más importante de estos elementos es la estructuración de los hechos, porque la tragedia es imitación no de personas, sino de una acción y de una vida, y la felicidad y la infelicidad están en la acción, y el fin es una acción, no una cualidad, cierre de cita. Esta acción es alusiva y referencial. La tarea de estructurar los hechos se le confiere al texto escrito y la de pensar la estructura a la filosofía. Así, la mímesis en el teatro se define como un ejercicio de sustitución que emerge de la ausencia de la acción corporal directa, creando la lógica de la referencia. Las emociones, los impulsos, las acciones, los hechos y la historia derivan de una concepción del cuerpo que en última instancia responde a la idea de gobierno sobre el cuerpo. La mímesis, así entendida, se puede interpretar como mecanismo coercitivo sobre las prácticas corporales.
De forma tangencial, Hans Lehmann aborda también esta idea en su estudio sobre la tragedia, señalando, cito, Platón parte de la idea de una fuerza mágica del signo y teme que la mímesis poética y sobre todo la teatral provoquen una asimilación de los sujetos entre sí que solo debería permitirse siempre y cuando estuviera mediada por el Estado y por las leyes. De este modo, asume que Platón le teme la potencia del teatro en su materialidad, que al emplear el cuerpo, el espacio y el tiempo puede crear una poética tan poderosa y peligrosa que debe ser regulada para diferenciarse de lo real y por eso requiere de la escritura. En este contexto, la investigación de Giovanni Gutiérrez resulta significativa. Para el académico, la mímesis, en contraste con la interpretación tradicional que acabo de citar, tiene sus orígenes en las festividades agrarias que realizaban los antiguos griegos como gratificación de la cosecha. Durante estas ceremonias es sabido la ingesta de vino era una actividad que se realizaba con esmero y como tal, señala Gutiérrez, siendo un brebaje mucho más denso que el que conocemos hoy en día, al consumirlo incluso en pequeñas proporciones, los asistentes podían invocar la presencia de los dioses. Así, cito, el ser poseso fue denominado mimos y su experiencia extática respectiva fue designada mímesis, palabra que en estos primeros tiempos tuvo mucha más relación con nuestro concepto de encarnación que con una simple imitación. Cierre de cita. Es sorprendente descubrir que la génesis de la representación enraizada en la mímesis en realidad esté más estrechamente relacionada con la noción de encarnación que con la idea clásica de imitación. La encarnación tiene como principio la asimilación de algo extracorpóreo en el cuerpo, asumiendo la incorporación en la carne de algo más que lo existente, mientras que la representación mimética se basa en la sustitución de algo ausente. En el gobierno civil es fundamental ejercer el dominio sobre los cuerpos y la mímesis opera como elemento de transición entre la vivencia encarnada, absoluta, mágica, religiosa, en conexión con las fuerzas naturales del ditirambo y la imitación representativa de la tragedia platónica, legislada y mediada por la ley. Aquí mímesis y representación convergen en la transición de una institución rural y agraria hacia una urbana y civil, construyendo el paradigma estético del arte que marca, ¿cierto?, la historia del teatro occidental y el teatro contemporáneo también, sobre todo los modos en que se conforman y se construyen las relaciones con las fuerzas humanas y extrahumanas. Así, se constituye la mímesis como un artificio de lo real, un ejercicio de sustitución del cuerpo que se entrelaza con la política de la mímesis. Jean-Pierre Vernon distingue la tragedia del ritual, considerando la primera como un mecanismo de representación cuya función es la de construir un hombre responsable de su agencia en la polis, y la segunda como una ceremonia de origen agraria cuya función es asegurar la reproducción de los ciclos naturales. Esto, en las palabras de Philippe Descola, se inserta en el binomio naturaleza versus cultura. Aunque Vernon prefiera señalar que si bien el ditirambo procede de la tragedia, no la explica en sí misma, ya que posee una función religiosa. Si bien la tragedia mantiene elementos religiosos como el altar edificado de Dionisio, ubicado cerca de la orquesta, y la presencia de los dioses en la mayoría de las tramas, se civiliza para responder a una idea específica de gobernabilidad y representación, o mímesis, como he querido señalar, no encarnada. Y esto lo hace a través del texto escrito. En ese sentido, el problema subyacente de considerar el teatro como género nacido de la tragedia, que alcanza su naturaleza en la escritura, como lo plantea Aristóteles, y en la laicización, es que se obliteran las prácticas del cuerpo no mediadas por el texto, pero presentes al interno de las diversas ceremonias y también de las culturas. En ese sentido, la distinción de las prácticas a partir de una definición de los elementos constitutivos, distinguiendo las funciones estéticas de las funciones sagradas, apunta más bien a buscar, instalar el inicio de un género a partir de una definición taxonómica, aparentemente laica de sus componentes, en respuesta a las necesidades que se esperaba cumpliera cada acto, ritual o tragedia, para los proyectos políticos en los que se insertaban, usando como excusa la escritura para definir el inicio del género. Resulta conveniente situar al centro de la polis fiestas civiles que reemplacen las prácticas rurales, tomando como mecanismo la mímesis o el ejercicio de sustitución de la acción por su relato, para definir con ello un modelo de gobierno sobre el cuerpo no transfigurado y situar la escritura como origen de esa relación representativa. En esa relación opera el binomio naturaleza versus cultura. Esa es una de las denuncias de las vacantes. En la tragedia, las libaciones a Dionisio se ejercen de forma contradictoria, activando simultáneamente el rito campesino, agrario y cíclico dentro de la ciudad, mientras se regula su transitoriedad en el ordenamiento cívico comendado por la representación. Los ditirambos, como el trance descrito por Eurípides en Las Vacantes, eran ceremonias agrarias que comenzaban como procesiones hacia el campo o los bosques,
Participaban coros o niños llamados coreutas, quienes a veces encarnaban a hombres con trajes hechos de pieles de animales, simulando la figura de los sátiros, que también danzaban. Se realizaban sacrificios y las ménades lideraban las comitivas vestidas con largas túnicas adornadas de flores portando frutos y vino. La música y las danzas propiciaban el éxtasis, el trance y la transfiguración, cual guillatún de la cultura mapuche. Según Arthur Picard Cambridge, el ditirambo deriva del nombre del dios y de los cantos en su honor. Al ser un canto, generaba una experiencia emocional intensa en los jerguistas báquicos. John Helen Harrison, por su parte, sostiene que el ditirambo correspondía al canto del nacimiento de Dionisio y era un rito de iniciación en el acto de nacer. Ya que solo se puede nacer de una madre y el nacimiento de un padre no puede ser real, tiene que ser mimético. Recordemos, ¿cierto?, que Hera engaña a Zeus, esto es parte de la mitología, para que se presente frente a Sémele en su calidad divina y con ello fulmina a Sémele, que estaba embarazada de Dionisio de 7 meses, y Zeus termina de engendrar a Dionisio en su muslo. Por eso el ritual, que implica movimiento, acción, el paso de la ceremonia desde el canto se conectan con el nacimiento, ya que lo anunciado sustituye la acción de nacer. Así el trance, inducido por el ditirambo al referirse al nacimiento no real, servía para incorporar al hombre al linaje matrilineal, del que no era parte, del que no había nacido. En un acto comunitario los sujetos se reintegran primero a partir de su expulsión. Ningún hijo es legítimo de Sémele, todos fueron expulsados de su vientre. Luego, por vía de la poética, de la mímesis, pueden ser engendrados por el Padre. Pero aquí se trata de la mímesis encarnada, que hace carne, que hace parte, que integra vía el movimiento, el cuerpo, la danza, el coro, la colectividad. En el ritual no existe todavía intermediación. En contraste, cuando la representación se da solo a través de la referencia, el trance ya no ocurre ante los ciudadanos ni es participativo, como evidencia la tragedia de Eurípides. En ella el mensajero narra los sucesos que acontecen lejos, usando una voz temerosa en lugar de la deliberada voz de los extasiados del ritual. Cito al mensajero: habiendo visto a las furiosas bacantes que de aquí, agitadas del divino estro, huyeron con sus blancos pies, he venido deseando anunciarte, oh Rey, y también a la ciudad los milagros portentosos y superiores a todo encarecimiento que hacen. Pero desearía saber si puedo hablarte libremente o si de hacerlo con las consideraciones debidas. Temo, oh Rey, tu ímpetu y tu cólera y tus hábitos tiránicos. Así, la tragedia se presenta como una estrategia de control político y representa el contenido ritual negado en la representación directa. Como concluye Gidi Páez, frente a la tecnología de lo sagrado que replica el tiempo natural, la tragedia opera como una herramienta de sustitución de la práctica, usando la escritura para anticipar y reemplazar la acción. Así se establece el control sobre las prácticas del cuerpo, pero por sobre todo sobre las prácticas de administración de la relación cuerpo-espacio al centro de las relaciones comunitarias, del oikos, de la vinculación humana con lo no humano. Finalmente, lo que queda de esta distinción, que emerge entre mímesis representativa y mímesis encarnada, es la posibilidad de rearticular la teatralidad a partir de las posibilidades expresivas del cuerpo, atendiendo las interrelaciones que despliega su práctica en función al espacio, naturaleza, paisaje o arquitectura, y que puede replantearse a partir de la interrelación entre los elementos humanos y no humanos constituidos en su contexto de realización, producción y ejecución. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por ajustarse a los tiempos, por así tenemos un tiempito para discutir. Le toca a Enia Andrea Ramírez Godoy. Dismorfía, ¿el cuerpo tangible o el cuerpo ideal para la danza? Muchas gracias. Buenos días. Bueno, esta ponencia, les cuento un poco, surge, digamos, como sobre una reflexión personal. Yo soy bailarina, yo habito el campo de la danza, digamos como que en este aspecto lo que yo hago es no solamente la danza en la escena, sino la investigación también en el cuerpo. Ese ejercicio reflexivo surge en base a unas narrativas corporales e históricas aplicadas en y para la danza desde 2 puntos de anclaje, el primero de índole personal y el segundo vinculado al disciplinamiento corporal implementado dentro de la formación profesional en danza y las discursividades eurocéntricas que anteceden al concepto ideal del cuerpo del bailarín o la bailarina.
En este caso, se hace análisis de 3 vertientes o de 3 conceptos fundamentales que son cuerpo ideal, cuerpo tangible y el cuerpo demostrativo. Lo contextualizo bajo la topofilia y psicogeografía eurocéntrica en países latinoamericanos como aspecto determinante dentro de la historicidad del quehacer escénico o interpretativo como profesión. A partir de eso surgen 2 cuestionamientos puntuales que son cuál tipo de cuerpo requiere la danza para ejecutarse, un cuerpo tangible, un cuerpo ideal, y además por qué idealizamos tanto la corporalidad de un cuerpo eurocéntrico en el ejercicio del desarrollo de la danza. Si quieres, eso. Entonces, inicialmente hablemos de qué hablamos o de la necesidad de eso. Lo primero es pensarse en una descentralización de los modelos educativos artísticos referentes a danza y además cuestionar los disciplinamientos corporales ofertados en esto, ya que nos permite recorrer otras narrativas de la praxis corporal a través del autorreconocimiento como cuerpos transitorios y mutados enmarcados bajo unas situaciones diferenciales, fenotípicas y culturales. En este caso, lo que se hace, digamos, durante este proceso es hacer una comparativa, digamos, no solamente del cuerpo, sino del cuerpo latino y cómo ese cuerpo latino se va adaptando ante unas técnicas que provienen de un contexto eurocéntrico. Entonces, con eso antecedemos a una pregunta, si quieren déjenlo ahí, no hay problema, que la propone la postdoctora Claudia Mayarino, que ella es una investigadora del cuerpo, que ella nos pregunta entonces qué decimos cuando hablamos de cuerpo y en este caso se adapta para cuestionarnos qué decimos cuando hablamos de cuerpos latinos en y para la danza. Lo primero es empezar por entender el cuerpo en su singularidad y la encarnación que hace del mundo como experiencia de vida para trascenderse en tanto forma, aspecto, constitución, demanda indagar su corporalidad. En este caso, como les decía, se acude a la danza y se relaciona con un aspecto más allá de lo escénico, lo performático, se vincula a la danza en un aspecto de interlocución, intervención e investigación y empezamos a hablar para entender esto, hablemos un poco de cuando hablamos de cuerpo ideal, cuerpo tangible y cuerpo percibido, a qué hacemos referencia. En este caso citamos a Susan Foster, que nos dice que el cuerpo ideal, además de mostrar experticia en la ejecución del movimiento, tiene una talla, tiene una forma y proporciones específicas que se encarnan en imágenes que pues son inalcanzables para nosotros como bailarines. Es decir, que básicamente todo el tiempo dentro de la danza se nos están dando unos conceptos completamente idealizados que repercuten dentro de la violencia que se aplica también en el cuerpo de este. Por otro lado tenemos el cuerpo demostrativo, que es una imagen sin falla, es esta imagen que todo el tiempo al bailarín nos están diciendo, así usted en escena esté sufriendo, no lo demuestre, digamos como que se promulga mucho esta violencia al cuerpo a partir de ese cuerpo demostrativo, en donde se elimina todo tipo de expresión de vida, según nos lo plantea Susan Tambuti. Y, si quieren, continúen. Gracias. Y pues tenemos el cuerpo tangible, que es el cuerpo que cada uno posee, digámoslo biológicamente, ginesféricamente, el cual también se ve todo el tiempo conflictuado dentro de este juego de los conceptos de ideal y de demostrativo. Esto no solamente se trata de conceptos, sino también tiene una parte que le antecede, que es la parte histórica. Nosotros como cuerpos latinos, ¿cómo podemos hacer parte de esto? Digamos, a partir de qué surge esta necesidad de hacer una contraposición de estos conceptos en el desarrollo como bailarines profesionales. Digamos, a partir de eso me surge a mí la pregunta constante a partir de mi propio, digamos, proceso como bailarina, que yo soy una persona que tiene problemas de salud complejos y que eso se ha visto como, digamos, un conflicto o una problemática dentro de mi desarrollo, que yo me pregunto qué tanto debería violentar mi cuerpo para considerar que merezco el título de bailarina. En este caso, lo primero es que se vincula el término de dismorfia como una metáfora al cómo nos percibimos o la analogía al deseo de pertenecer a cuerpos ideales bajo una idea preconcebida y colonial de blanqueamiento promulgada y divulgada constantemente dentro del quehacer y formación de los bailarines. Es así como se abre el debate a estos modelos de pensamiento y enseñanza, teniendo en cuenta como antecedente inicial el lugar que habitamos, América Latina, y los cuerpos latinos que cuentan nuestra historia, en donde paradójicamente cotidianamente estamos en unas discursividades corporales, refiriéndonos a blancos, negros, mestizos e indios, como si constantemente fuera necesaria una categorización verbal y discursiva para reafirmar la superioridad entre razas. Primeramente tenemos que entender un poco esta idea de raza, de dónde proviene según Quijano, la cual en este sentido moderno no tiene historia conocida antes de América. Quizás se originó como referencia a las diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados,
pero lo que importa es que muy pronto fue construida como referencia a supuestas estructuras biológicas diferenciales entre esos grupos. Además de esto, no podemos olvidar, como nos lo plantea Barnsley, la historicidad de nuestros cuerpos latinos. Lo primero es recordar que nuestra historia se basa en estrategias de segregación, categorización, discriminación y exclusión, las cuales, digamos, si habitamos el gremio de la danza, las vamos a ver que se siguen promoviendo. Además de esto nos crea una imagen completamente distorsionada de nosotros mismos y de los cuerpos que tenemos. En este caso, como lo plantea Quijano, la tragedia es que todos hemos sido conducidos, sabiéndolo o no, queriéndolo o no, a ver y aceptar aquella imagen como nuestra y como perteneciente a nosotros solamente. Consecuentemente a eso se crean las relaciones entre el cuerpo y el no cuerpo en la perspectiva eurocéntrica, tanto por su gravitación en el modo eurocéntrico de producir conocimiento, como debido a que nuestra experiencia tiene una estrecha relación con las de raza y género, en donde el cuerpo fue el objeto básico de represión. Básicamente, en este sentido, en la danza seguimos interpretando el cuerpo como un objeto de conocimiento, el cual tiene un fin productivo, y no como un cuerpo que piensa. Eso nos da a entender, como sucedió durante varios siglos antes del giro corporal, que la visión en torno al cuerpo y sus posibilidades gramaticales se vislumbran propiamente desde su capacidad anatómica dicotomizada. Básicamente, el cuerpo es visualizado como una herramienta para alcanzar unos objetivos, según nos plantea Ghioldi, y esta praxis corporal se hace necesario debatirla porque sin certezas o impulsos vitales, el bailarín actor se convierte en un objeto desechable, como nos lo menciona Patricia Cardona. Además de esto, no solamente hablamos de un cuerpo cosificado, sino también hablamos de un cuerpo disciplinado. En el libro de Vigilar y Castigar de Foucault analizamos las disciplinas como tecnologías de control corporal, surgidas a partir de los siglos XVII y XVIII, cuyo fin último es la utilización y control del individuo. En esta lógica, el cuerpo visto como un instrumento es entrenado para el desarrollo de sus máximas potencialidades, siempre a favor de la eficacia del conjunto. Precisamente, el disciplinamiento cotidiano del cuerpo y el movimiento utilizado en el entrenamiento de bailarines, dirigido a potenciar la eficacia máxima del cuerpo para que cumpla un rol determinado dentro del entramado jerárquico de una compañía, tiene un paralelismo con esta idea del cuerpo cuyo fin último es ser un instrumento útil. Es aquí donde vemos la relación que se plantea durante este proceso, digamos, de investigación, en donde el cuerpo, si quieren, en donde, más adelante, en donde el cuerpo, a partir de estos procesos de colonización, no solamente se percibe como un objeto de represión, sino que el cuerpo básicamente no piensa. El cuerpo solamente cumple una función anatómica, así como se promulga muchas veces en la danza, que el cuerpo solo busca una potenciación o busca tener unas capacidades físicas mayores, que las cuales sí son necesarias para nosotros como bailarines, pero no deberían ser el único fin. Ya para cerrar. A partir de estas situaciones donde el cuerpo se ve violentado desde diferentes lugares, como las discursividades y la historia que nos antecede, es importante cuestionar la normalización de esta problemática dentro de la escena o el aula de clase en la danza, pretendiendo debatir las corporeidades y las relaciones que creamos con nuestro cuerpo para operar el mundo que habitamos. Es un cuerpo que ha sido exclusivo y en ocasiones condenado. Es importante volverlo un sistema reflexivo, el cual transite el autorreconocimiento como punto fundamental de partida para su quehacer como bailarín, apartándose de la danza referencial como fin único. El cuerpo es cambiante, transitorio e histórico. Construir narrativas corporales y pedagogía sensible es un paso para que nuestra formación como bailarines profesionales se comprenda desde otros puntos lejanos a la productividad o mecanización del cuerpo. Comprender nuestra corpografía desde nuestro lugar de desarrollo geográfico es necesario para resignificar nuestro quehacer escénico y vívido. Transmutar los conceptos ideales a un plano real y tangible nos permitirá dejar de vivir en ideales estéticos y, en cambio, jugar y explorar los que poseemos para empezar a construir desde nuestros propios cuerpos y no aquellos que idealizamos. Bueno, muchas gracias, Genia. Y le damos ahora la palabra a Mari Carmen Núñez Utrilla, que va a estar saliendo por Tecnovivio, ¿no es cierto? Y Ana Laura Ramírez Ramos, que está aquí presente. Así escuchamos la ponencia. Adentro de mí, una experiencia sobre la visibilización de los cuerpos gordos en la escena teatral. Yes.
Bueno, en lo que funciona por acá, yo nada más quisiera preguntar, para ver si estamos en la misma línea, ¿quién de aquí estudió actuación o danza o algo así? Levante su manita. Ok. Yo también. Ay, muy bien, felicidades, que aguante, ¿no? La verdad, porque yo también estudié actuación desde muy chiquita, desde así los 5 o 6 años me llevaban estos talleres de actuación y ya luego de manera súper profesional en una escuela oficial de actuación y de teatro en México a los 15 años. Y entonces ahí aprendí el mágico mundo del teatro. Sí, pero también aprendí a que fumar quita el hambre, a que comer hielo es buenísimo y que ningún director iba a querer trabajar conmigo porque era gorda. Ay, todavía no sale. ¿Les ayudo, muchachos? No importa, pero la diapositivas, la Canva, esa. Y entonces ahí me empezaron a decir un montón de frases como, eres bonita de la cara, ¿no? Eres buena para la comedia, ¿no? Tienes buena vis cómica, tienes que estar a dieta. La verdad es que ya estaba a dieta desde los 10 años, ¿no? Pero pues, a los 15 como que se avivó. Y eso, y mis compañeros fumaban, y lo comparaba muchísimo con lo que decían mis compañeras, un poquito de estas violencias, ¿no? Y yo ya iba así, la siguiente, porfis, yo ya iba así abajo, iba yo a dedicarme a la bulimia en lugar de a la actuación. Pues por como parecía el camino, ¿no? Pero conocí a una actriz que se llama Norma Angélica, que es una actriz gorda. Yo tenía 17 años cuando la conocí y hacía malabares y se echaba marometas y era súper elástica y ella me dijo, claro que vas a tener trabajo. Te va a costar, pero lo vas a tener. Entonces, los siguientes 22 años de mi vida seguí actuando a dieta, ¿no? Sin ser bulímica, bendito sea el Señor. Otro tipo de trastornos de la conducta alimentaria sí tuve, pero seguí actuando. Entonces ya, pasaron muchos años, la siguiente, y de repente llegó algo de lo que hemos hablado muchísimo aquí, que es la pandemia, ¿no? Así de que terror, el encierro, la cuarentena, pero más allá de eso, a mí lo que me llamó mucho la atención ya en este trabajo actoral, teatral, cabaretero, porque yo soy cabaretera de corazón, que salió un montón de TikToks, porque además fue el boom de TikTok, ¿no? Y de memes súper gordofóbicos, ¿no? Acá podemos ver de cómo aplanar la curva, pero esta curva, ¿no? La Barbie cuarentena con 8 lonjas. Se acabó la cuarentena y ya estamos súper gordos y ahora cómo salimos porque ya no cabemos por la puerta. Qué chistoso, ¿no? Y entonces yo lo veía y yo decía, no mames, a mí esto de la gordofobia, que además fue el término que aprendí, gordofobia y gordo odio, me ha dado desde toda la vida, pero ahorita toda la banda está súper atemorizada porque ya estuvimos encerrados y ya comimos porque era lo rápido que estaba ahí, ¿no? Cómo se nos quitaba esta ansiedad, esta incertidumbre comiendo. Es un montón de instancias gubernamentales en México y supongo aquí en todos lados y de gente, actores y actrices eran así de no. Ponte a dieta, no caigas, no comas, aguántate, que la pandemia no te gane y no nada más era en un sentido de salud pulmonar aérea, sino en un sentido de gordofobia. Entonces a mí me detonó un algo ahí y dije, no, pues tengo que hacer una obra, porque además teníamos que hacer autogestivos. Y en general las actrices gordas usualmente somos autogestivas porque sí todavía no nos llaman mucho en teatro y en televisión y demás. La siguiente. Entonces me tomé mi taller en el Tecnovideo con Guillermo Cacase, ¿no? Que él estaba en su salita acá en Argentina y yo estaba en México, sobre prácticas actorales y nos dio unos textos de Santiago Loza y de Fabián Díaz. Y entonces ahí dije, qué bonito escribe Fabián Díaz. No lo conozco, pero le voy a mandar un Instagram a ver si me contesta y me quiere escribir una obra. ¿Y qué creen? No quiso, pero porque no me conocía, ¿no? Era así, yo me lancé así de, hola, soy Ana Laura, me dejaron un texto tuyo, ¿me escribes una obra? Me dijo, espérame tantito, vamos a conocernos. Zoom, platicamos, y sí quiso, al final sí quiso escribirme mi obra, sí le pagué un poquito, pero porque si no, no vivíamos, estábamos en pandemia, ¿no? Y entonces me hizo una cosa súper poética. Del lado de mi activismo gordo era de cómo crees que un hombre te va a escribir la obra si tú es tu voz y Pero vieran cómo trabajamos. Yo le mandaba un montón de mis cosas, de mis investigaciones, de mis textos de gordofobia y gordodio que encontré junto con otras amigas activistas, con otras amigas actrices, y él logró poner en poesía, que además hemos hablado un montón de lo poético, todo mi sentir, mi vida, la vida de muchas personas en este texto. Entonces miren qué bonito es Fabián Díaz. Y de ahí seguí el reto, perdón que vaya en chinga, pero es que tengo 10 minutos y quiero que hable Mari Carmen. Y de ahí el reto era
volver a lo presencial, ¿no? Porque yo no quería que esta obra fuera en Zoom. Entonces nos aguantamos como 6 meses de estar ahí con el texto ya bien bonito y yo así de, bueno, me lo aprendo, no puedo, tengo incertidumbre por la pandemia. Pero me lo aprendí y lo siguiente fue buscar quién montara, ¿no? Porque otra vez, o le pido esto a un director súper acá, vaca sagrada del teatro, que seguramente me va a llevar a los mejores espacios teatrales, o se lo pido a alguien que sí conecte con el texto, ¿no? Alguien que entienda como qué onda con los cuerpos gordos en escena. La siguiente. Y se lo pedí a Mari Carmen Núñez, que no sé si sí estuvo en el Zoom. Sí, estaba conectada desde hace rato, ¿cómo no? Qué maldita maldición. Pero no importa, me echo yo el choro. Aquí estoy. Ahí está. Sí Y yo es tú. sí gritando, con la cámara apagada y con el micrófono apagado gritando, sí estoy, pero sí estoy. Es que la tecnología no se nos da, entonces. ¿No te Exacto, vemos acá? exacto. Ah, mira, ya te vemos. Si Aquí quieres, estoy. nos quedan 3 minutos para que hables 1.5 de la Exacto. dirección. Pues nada, yo nada más quiero decir que me siento muy cerquita, aunque estoy muy lejos, pero que para mí fue una experiencia hermosa que me abrió muchísimo la visión de lo que yo ya tenía un poco claro, que era esta cuestión de ser empática y de tomar al teatro no solo como mi vida y mi profesión, sino como un acto político que hable de mí, ¿no? De lo que yo quiero decir y de lo que yo quiero apoyar y de lo que yo soy y hago, ¿no? Y que me pareció increíble lo importante y necesaria que era esta obra cuando la montamos, ¿no? Las risas, las lágrimas, los abrazos, los mensajes y todo lo que despertó en la gente que la vio fue lo que me hace seguir queriendo hacerla y querer seguir trabajando con Ana, que además hicimos un equipo increíble y la adoro y te quiero. Y y que es importantísimo que el teatro sí hable de nosotras y hable de lo que somos y de lo que nos preocupa y de lo que nos hiere y de lo que nos aplasta, ¿no? Nada, 1 minuto, rápido. Gracias, Mari Carmen. Un aplauso para Mari Carmen, claro que sí. Pero entonces este choro a lo que llega es que llega el día del montaje, ¿no? Con Fabián del otro lado del mundo, nosotras trabajando. Mari Carmen con una propuesta, la siguiente, como de espejos y fluorescente y bla, 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 muy, muy que padrísima, yo con mi chamarra más acá rockera, que sí es mía de mí, ¿no? Y entonces nos llegamos a enfrentar al público, que eso es lo más importante. Venían 2 cosas importantes. Una, cómo iba a reaccionar la banda, o sea, la gente, el público, y otra, cómo iban a reaccionar los medios de comunicación. Yo, como les decía, yo soy cabaretera. A mí el chistín se me da, la crítica incisiva, pero con jajaja, con música, con etcétera. Y esta fue como mi regreso al teatro. Y sí saben cuál es el teatro, ¿no? Y entonces yo estoy acostumbrada a eso, a que la gente se ría, porque también es un poquito mecanismo de defensa. Y lo primero que nos pasó fue que la gente lloraba con la obra. Particularmente, obviamente, la gente gorda. ¿Por qué? La siguiente, porfa. Porque estábamos contando una historia que, a pesar de que era un poco mi experiencia de vida y no tan literal, era una historia o es una cosa que no es ficción para las personas gordas. Es la violencia y la discriminación que vivimos todos los días, desde lo que quieran, cosas sencillas como no encontrar ropa de tu talla, hasta discriminaciones y violencias mucho más fuertes. De ahí que muchas activistas lo llamen gordo-odio. No nada más es una discriminación cotidiana, sino es una decisión de molestar, de violentar a las personas gordas y que en su cabeza pues no son deseables, no tienen salud, ¿no? Las personas gordas no tenemos salud, no somos capaces en representatividades en tele, en medios, en películas, son tontas, ¿no? Y demás. Y entonces plasmarlo desde estas poéticas teatrales mucho más liminales a veces, mucho más bajadas a la cotidianidad y que la gente se enfrentara, tuvimos esas dos reacciones. Una, el público llorando, que no es algo que me enorgullezca, porque después ya le dije, no, ¿cómo crees? No, vamos a cambiarle tantito, porque no quiero que salgas así, aunque te veas reflejada. Y la otra fue el total así rechazo de la banda gordodiante o gordofóbica. Esa de doctores que sí te siguen diciendo, sí, tienes que ponerte a dieta, ¿no? Porque tu cuerpo gordo no puede estar sano, en fin. Entonces fue como muy impactante. ¡Ay, ya me acabé el tiempo! La siguiente y última.
Y la otra nada más, que es algo que todos los teatrales hacemos, es que queremos que venga público y vamos con los medios de comunicación a que vengan y que nos entrevisten y demás. Y entonces yo nunca di una entrevista de la obra. Todas las entrevistas fueron alrededor del tema de la gordofobia, de por qué traía esto, si no estaba normalizando la gordura. Nadie, aunque yo me presento como soy Ana Laura y soy una actriz gorda, nunca nadie, la siguiente, me dijo gorda. Siempre me decían, la actriz de talla plus, los cuerpos no perfectos. Por ahí se ve una obra que cuestiona. ¿Qué cuestiona? ¿Quién sabe? ¿No? Pero una obra que cuestiona. Entonces, nada, en general, a lo que llegamos como reflexiones ya muy, muy finales y muy inmediato, es cómo esta presencia de diferentes tipos de cuerpos se sigue viendo violentada en las formas performativas, dancísticas, teatrales, televisivas y demás, y que ya estamos en 2024, ¿no? O sea, está pinchito que seguimos haciendo esas cosas, pero la autogestión, el hacer trabajo, particularmente de personas de las disidencias o mujeres, va cambiando todas esas dinámicas para que veamos y conectemos con el público de maneras distintas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las 4 exposiciones. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Se oye bien? Sí. Dale allá. Ahí está, buenísimo. Y yo les paso entonces para... Hola, buenas tardes para todas y para todos. Yo quería hacerle una pregunta a Alejandra. Primero, pues, agradecerte porque, bueno, a mí me gusta mucho el mundo clásico, yo lo amo y me parece muy bonito que en estos congresos todavía pues aparezca ponentes que nos traigan a las vacantes, que nos traigan a la tragedia, que nos traigan como a los orígenes, eso yo lo disfruto muchísimo. Pero sobre todo, pues yo tengo una agrupación que se llama Somos Mimes Cultural y ha sido para mí un poco complejo en el mundo académico del teatro explicar cuál es la vigencia de ese concepto de mímesis para nosotros, porque claro, con la performance, con la llegada de las nuevas teatralidades, que llamamos ahora pues una mirada más amplia y centrada en lo teatral, pues pareciera que a veces empezamos a alejarnos como un poco de eso y creo que no tenemos discusión con que pues la tragedia y estos géneros clásicos pues son vigentes y eso es lo que lo hace clásico, pero sí quisiera que me ayudaras un poco a entender o que ampliaras un poco más ese concepto de mímesis desde lo que mencionabas de la encarnación, ¿sí? Cómo va más allá lo que nos explicabas de esa imitación de algo que está fuera a que pase por el cuerpo y cómo en ese sentido entonces si yo hago mímesis de algo y otro actor viene a hacer mímesis de otra cosa, pues tenemos 2 mímesis distintas, por más de que estamos haciendo imitación de un mismo objeto sujeto, ¿cierto? Pero sobre todo, si estamos hablando de la tragedia y todos estos géneros clásicos que algunos amamos tanto, siguen siendo vigentes, porque el concepto de mímesis sigue siendo vigente y es válido seguir reflexionando y trayendo relación en todos estos procesos que hacemos, que además tienen relación con lo que nos estaban contando, por ejemplo, Ana Laura y Mari Carmen, ¿no? Porque allí hay también, sí, o sea, traer estos cuerpos y estas, pues allí está también presente, entonces no sé si es claro como mi deseo por ahondar un poquito más en el término, gracias. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo también cuando escuché las ponencias dije, uy, qué anticuada, estoy hablando de la tragedia todavía, dije, bueno, pero por eso también era súper importante la introducción, ¿no? Es parte de mi trabajo doctoral y necesito partir justamente de la tragedia porque busco generar como el itinerario del cuerpo desde la tragedia del Titirambo hasta cómo llega eso después a Chile en la modernidad, cuando se fundan los edificios teatrales. Y lo que me interesa justamente son las conformaciones corporoespaciales. Es decir, cómo la relación cuerpo-espacio deviene después arquitectura y cómo esa arquitectura, como decía nuestra compañera, finalmente está súper incorporada en esta idea falogocéntrica, ¿cierto?, del teatro renacentista, que es una mirada unilateral hacia adelante, perspectivista, donde el espectador principalmente está sentado, ¿no? Sentado expectando la mímesis representativa, que es justamente hace alusión a partir de la escritura de algo que no está aconteciendo acá.
sino que acontece en otra parte. Y ahí la distinción con la mímesis encarnada, por eso me parecía importante traer esta distinción, porque la mímesis encarnada, a partir de la idea de la transfiguración y de los rituales, aporta justamente la necesidad de que algo ocurra in situ. Pero ese ocurrir in situ necesita de una espacialidad que no es el edificio teatral, sino es la naturaleza, el paisaje o el espacio específico donde se desarrolla o se contextualiza esa relación cuerpo-espacio. Y esa mímesis encarnada a partir de que parece la tragedia, ¿no? que viene de la transfiguración del vino, del ritual, en realidad tiene que ver con las posibilidades de pensar también otras teatralidades a partir de epistemologías, obviamente, de comunidades indígenas, pero que están al centro de las ceremonias y que también están configuradas a partir de la transfiguración, ¿no? Por ejemplo, yo comentaba, ¿no? Hice una alusión. El Guillatún, que es una ceremonia mapuche donde yo estuve haciendo mi trabajo de campo, es una ceremonia muy parecida al Ditirambo. Y se toman bejucos y se entran en trance a través de los cantos y se hacen bailes y es muy, muy similar a... ¡Ay, qué nervioso soy yo! O sea, bueno, es muy similar, ¿no? a una descripción que podría suceder de las vacantes. Pero ¿qué pasa con bueno, el platonismo, ¿cierto? De toda la filosofía occidental, sienta las bases del pensamiento que después nosotros vamos a engullirnos con la colonización, ¿cierto? Y con los siglos y siglos del pensamiento. No sé, en Chile, por ejemplo, todavía estudiamos en la malla curricular de teatro el teatro europeo. O sea, nadie ha pensado epistemológicamente cuáles son las formas de denominar teatro de las culturas indígenas, por ejemplo, y dónde están esas teatralidades. Entonces, ¿por qué? Bueno, vuelvo a esto de la mímesis y esta diferenciación, porque Platón, maravillosamente, dijo que el mundo era una semejanza de un mundo ideal al que siempre teníamos que hacer referencia, por lo tanto, siempre íbamos a estar incompletos o haciendo alusión a aquello que no está en este mundo y justamente definió que las artes miméticas tenían que regularse de cierta manera. Pensemos, me voy a extender un poquito la respuesta, pero pensemos que también en el mundo mágico religioso estaba lo jurídico, y lo jurídico también es sumamente teatral. Por lo tanto, era necesario definir en términos cognitivos lo real de lo ficcional, y la mímesis es un elemento, si uno lo establece en términos epistemológicos dentro del mundo de lo ficcional, que necesita ser regulado a través del cuerpo. Y esa regulación la tiene la escritura. La escritura, como dice Jean-Luc Nancy, crea un otro espacio que es referencial. No es el aquí del cuerpo, sino es el espacio de allá, donde me están leyendo, o el allá donde escribí. Entonces contrapone dos tiempos diferentes, que es muy diferente al tiempo del ritual. Por eso creo que la relevancia de la tragedia es importante ahora, a pesar de que pueda ser muy anticuado, pero sobre todo porque nos permite deconstruir y reconstruir epistemológicamente formas de teatralidad latinoamericanas que puedan pensar el cuerpo y su relación con lo extrahumano, que creo que está mucho más presente en las comunidades indígenas y que el teatro occidental y el teatro latinoamericano ha perdido, y que lo usa de nuevo como referencia. Es una referencia absoluta a través de lo digital, de lo textual, pero no está el cuerpo transfigurado ahí. Eso. Buenísimo. Acá hay otra pregunta. Más que una pregunta, a Camila. Quería contarle que me dejó impactada con algo que ella mostró y dijo que me pareció súper pertinente en esta época, esa historia de donde ese jurado fue y vio lo que ustedes hacían y luego les dio una calificación. Entonces me pone en la reflexión, porque lo que tú mostrabas me parece genial, el romper con esos estereotipos de que la obra de teatro tiene que ser así y poder ir más allá, involucrar al público. Tú mostrabas unas fotografías, me parecían geniales, son muy osadas y eso me parece genial, porque muchas veces no nos atrevemos. Creemos que el teatro ortodoxo, la cuarta pared, que la gente… Y nosotros estábamos haciendo formación de público con unos jóvenes muy interesantes,
donde ellos manifestaban eso, ¿no? Es que yo fui a una obra de teatro, me llevaron, me obligaron y yo me quedé dormido, yo me quedé dormida. ¿Cómo poder romper? Y ya que ustedes lo hicieron y esa anécdota que tú contaste, además del jurado, de que no quedaron y la acotación que hizo ese jurado, también me hace pensar esos proyectos que pasamos y todo, ¿quién los está calificando? ¿Qué clase? Porque con qué mente podemos hacer cuando, a mí me parece sensacional, ir a una sala y que me sorprendan, que me toque, eso, hermoso, eso me parece estupendo, llegar, conmover, tocar, que yo como público me sienta ahí, que me incomode, porque uno muchas veces lo incomodan, la pena, pero luego uno cae como en ese mundo y que logren sumergirte en una obra y que tú te vayas pensando, uy, yo fui parte de esa obra, yo estuve ahí, me parece maravilloso. Esa era la acotación para ti. Pues yo creo que no es ninguna novedad, ¿no? O sea, también lo que más me impresiona es que lo que estamos haciendo no es ninguna novedad, pero nos sigue cobrando lo otro, ¿sí? Y fue muy chistoso porque fue una evaluación a partir de un video, ella no estuvo en ninguna función, una mujer y que se define, que escribe dramaturgias no convencionales. Entonces me pareció interesante, más que todo llevar a ese pensamiento, ¿no? Y pensar ese lugar, el espectador nunca es pasivo, eso es un hecho, ¿sí? El espectador está siempre activo, solo que en algunas situaciones hay una activación también de ese cuerpo involucrándolo, ¿no? Porque la pasividad no existe, ¿cierto, profesor? Sí, en la oscuridad con la cuarta pared está. Yo creo que yo empiezo eso con un unipersonal anterior que se llama Yara, la dialéctica del mito, que el espacio escénico es como una cruz y los espectadores están a los 4 costados. Y son 2 estrategias mías para no estar sola en escena. O sea, son unipersonales y búsquedas de no ser solipsistas. Entonces, pero yo creo que es algo que tenemos que seguir pensando, seguir analizando aquí en Colombia de una manera bastante importante. Ya, gracias. Qué bonita mesa y cómo han conversado, ¿no? Sin conocerse. Qué bonito poder pensar quién puede danzar, qué cuerpos pueden actuar, ¿no? Qué disposición espacial podemos disponer, ¿no? Para nuestro público. Muy bonito, gracias. Mi pregunta es para Ana Laura. Gracias, me identifico y todo, como historias parecidas, súper gracias. Y además de todo, me gustó también la manera como has expuesto, me pareció también desobediente, o ¿cómo era? Incomodante o desacomodado, ¿no? Como estas palabras que aparecieron, desacomodar, incomodar. Y me parece que es una buena herramienta y un buen arma, desacomodar, incomodar, ser desobediente. No sé si puedes desarrollar un poco cómo eso atraviesa tu trabajo, esta irreverencia que hiciste en performática ahora y de repente es tu manera de ser, pero seguramente también en la manera de crear. Muchas gracias. Todo mi lado rompedor sí viene del teatro cabaret que se hace en México. Tengo una formación importante por teatreros, teatreras como Las Reinas Chulas, Tito Vasconcelos, Astrid Haddad. Ellos son mis maestros, es decir, estudié actuación, estudié teatro de una manera mucho más formal, pero hasta que no entré al teatro cabaret y me quitaron un poquito la bendita de los ojos, porque también estudiar actuación hasta cierto punto, aunque vivía yo violencias y discriminación, pues también es un privilegio, ¿no? Al menos en México, al acceder a este tipo de instituciones. Y yo venía como de una realidad que no es la real, valga la redundancia. Y ahí me quitaron la venda de los ojos sobre la forma de las distintas violencias, la corrupción que hay en México, en fin, un montón de cosas. Y ahí aprendí que a partir de reírme de lo que nos duele, es una manera que al público le llega,
¿no? Esta cosa que decías de cómo rompemos con el público, por qué se aburre cuando, en otra mesa decían, por qué se aburre cuando hablamos de estos temas reales, incisivos y demás. Yo lo que aprendí fue darles la vuelta, no en un sentido de no le vamos a dar el peso ni el valor que tienen todos estos temas, sino que lo vamos a hacer tan incisivo, pero al mismo tiempo tan delirante que la gente se queda así, ¿de qué me estoy riendo? ¿No? ¿No? Y ya cuando estén echándose su taco después de la función o algo, puedan hablar del tema y ya si las diosas son buenas, accionar. Tampoco somos magas, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo lo aprendí. Y de los activismos, ¿no? También poner el cuerpo en resistencia, en acción, en trabajar con las poblaciones directamente, en no ser serviles al gobierno, al poder, también te da otro cambio para, pues ni modo, allí es un poco a huevo, ¿no? Es decir, a fuerza, o le metes, porque si no, no te escuchan. Los tomadores de decisiones se la pueden pasar en el celular mientras tú estás dando tu discurso de por qué hacer leyes para el tema que quieran, ¿no? Entonces, a partir de ese delirio y de ese punch que tienen también los activistas, fue que yo aprendí a tener que ser desobediente en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Y si ahora lo mezclo con este tema que a mí me tocó directamente, que fue la gordofobia, darme cuenta de todas las comentarios entre chistis y no chistis, pero la verdad, ¿no? Los trastornos de conducta alimentaria a los que entré por pertenecer al mundo del teatro, como lo malentendía yo, y como a veces se sigue replicando en un montón de escuelas de actuación, al menos en México, y las exigencias que ponen a un cuerpo, y que lo relaciono mucho con la pregunta que hacías de cuánto tengo que violentar mi cuerpo para pertenecer a este mundo, es nada. Ya lo viví muchos años, me tardé en entenderlo y en poder decirlo, porque a lo mejor primero lo entendí, pero qué miedo llegar y decirlo en un casting, en una escuela, con alguien que me puede dar un trabajo, ¿no? Así de yo no voy a aceptar que me sigas violentando, no tengo por qué bajar 15 kilos. No tengo por qué aceptar que me estés diciendo que soy gorda o que no soy una actriz capaz. Yo tuve que aprender de verdad a tener increíble memoria, a ser chispita, a ser siempre puntual, a ser barberísima con los maestros, porque para mí eso significaba que me iban a llamar a trabajar, en comparación con mis otras compañeras, que solo por el hecho de ser delgadas ya tenían asegurado un trabajo, ¿no? Entonces creo que todo este contexto y la manera de accionarlo, no nada más de aprenderlo, sino de poder llevarlo, también exponiéndote, porque tampoco es tan sencillo así como llegar y, órale, ya, contraten a la gorda. No, o sea, sí tiene sus riesgos, pero todo eso creo que fue lo que nos ha ido ayudando y además lo que me han también enseñado mis compañeras activistas gordas. Creo que son como los diferentes puntos. Tengo una perdón, pero es de lo que acaba de decir, para cerrar. Sí, cortitico. Es que mira, estoy preocupada por algo, pues, o sea, personal. Te veo y tú hablas de gorda y sinceramente yo no te veo gorda. O sea, ni cuando te vi ahí sentada, ni cuando. Entonces, no sé, me dejó como impactada que, o será por en México, o será que culturalmente, pero eso me deja porque no te identifico, no te veo como una persona gorda. Bueno, eso tiene que ver un poco con las lecturas, no solo de cómo te identifican las personas, sino también por todos los espacios por los que vas cruzando, ¿no? Fiscalizar el cuerpo y decir, tú eres gorda, tú no eres gorda, igual y no está tan chido, tiene que ver con una identidad y con también las variaciones de peso que yo he tenido en mi vida han sido importantes, tanto para abajo como para arriba. Entonces, tiene que ver un poco también con la postura política con la que yo me identifico y con la que voy hacia afuera. Gracias. Hola, Ana Laura, paisana. Hola, hola. Yo sí te pesco todos los chistes y todas las. Bendito, porque es público, ¿no? Los lanzaste, pero como que algunos no caían. Bien, ha aparecido un tema también en cuanto a la formación y cómo desde las escuelas de teatro hay una categorización sobre los cuerpos, ¿no? Los cuerpos delgados y el imaginario, por no llamarle estereotipo, del estudiante ideal para la danza o para el teatro en cuanto a los cuerpos. Pero fíjate que yo soy profesora en la Universidad Autónoma del Estado de México, una universidad de provincia tan lejos de Dios y tan cerca de la Ciudad de México. Pero yo soy de Naucalpan, que también es Estado de México. No sé cuál sea tu formación, si es de las dos grandes escuelas de la capital, que no voy a decir los nombres. Yo soy el Cutilenat. Pero de ahí viene una imagen muy dura sobre los cuerpos ideales para ello. Afortunadamente en las universidades de la provincia, o mal llamadas así, tenemos otra noción de cualidades para el estudiante
el potencial actor o potencial sujeto de la escena. Y ha cambiado mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos un examen propedéutico selectivo donde se le pide una prueba física al estudiante, pero eso no determina su ingreso, porque si el chavo tiene las habilidades, aún teniendo el cuerpo con las características que tenga, puede ingresar, ¿no? Claro. Entonces, eso ha movido, pero yo ya finalmente quiero decir, entre los estudiantes sí ha hecho un poquito mal la imagen que las dos grandes escuelas de teatro en la capital formulan, porque saben que si ellos no tienen o no responden a ciertas características físicas, no tienen espacio, no tienen posibilidad de llegar ahí. Gracias. Muchas gracias y felicidades por tu intervención. Muchas gracias. No, nada más muy rápido, quiero decir que las escuelas siguen perpetuando, no solo en actuación, en danza, siguen perpetuando estas violencias. Claro, no es lo mismo hace 20 años que yo empecé a estudiar, ya ha habido un poquito de un proceso de deconstrucción, llamaré, de los cuerpos, pero todavía hay que ser incisivas e incisivos en qué tipo de cuerpos en la danza. O sea, si la actuación lo sufre, creo que la danza lo sufre, el performance, diferentes tipos, ¿no? Las corporalidades tienen que estar simplemente en contacto con las artes, no a partir de lo que la academia y la institución dicen, creo yo. Cerramos con la intervención tuya, porque ya se nos viene el horario de la charla con Cartoon, con Mauricio Cartoon. Bueno, buenas tardes, gracias. Esta pregunta va directamente a Enya Ramírez. Es que, digamos, tú siempre hablas de la decolonización y del blanqueamiento, y creo que son temas que para mí aún siguen sin explicarse de dónde sacas, digamos, lo que hablaba Ana Lucía. Yo digo, todas las corporalidades son diferentes, pero entonces también como que decir que la decolonización y el blanqueamiento no es también como una forma de crear un estereotipo y un estigma en el proceso, ya sea teatral o danzario. No, en el sentido de que al hablar de decolonización estamos hablando de un cuerpo que se percibe a sí mismo desde otras vertientes. Básicamente, cuando yo hablo, digamos, de cómo este cuerpo puede colonizarse a sí mismo, es un cuerpo que sale de unos estereotipos que están planteados, digamos, en la danza específicamente, digamos, desde las técnicas clásicas, como lo son, por ejemplo, las técnicas del clásico, ¿cierto? Ellas traen una imagen que, digamos, durante nuestra formación latinoamericana se siguen promulgando y, digamos, violentan el cuerpo en muchas ocasiones porque, claro, como responden eso a un cuerpo europeo que, digamos, no nos corresponde, entonces el cuerpo latino se tiene que obligar y forzar a sí mismo, digamos, a recurrir a unas formas o a unas, digamos, mecanismos que lo violentan o que, digamos, lo inhiben de realmente ser. Es decir, la decolonización surge no como una forma de demonizar ni de satanizar nada, sino es más de cómo investigo yo el propio cuerpo que a mí ya me pertenece de por sí, que es un cuerpo que se ha visto relegado y que se ha visto reprimido durante muchos años. Es básicamente, digamos, a eso es lo que se hace referencia. La idea no es ni satanizar ni endiosar ninguna imagen, sino simplemente hacer una comparativa entre cómo un cuerpo que es latino, falta mucha investigación en torno a este, ¿cierto? Y cómo en vez, digamos, de estarse violentando constantemente o, digamos, estar respondiendo, como le dice mi compañera, digamos, a unos ideales o a unos comentarios que siempre están en la academia, digamos, en la danza están muy presentes. Obviamente hay danzas que de pronto el folclore pues no está tan presente, ¿verdad? No se ve tanto, pero otras danzas que, digamos, son más consideradas bajo el espectro de profesionalización sí están mucho. Entonces la pregunta es más cómo a partir de esta decolonización del cuerpo, cómo a partir de abrazar la historia que nos corresponde, abrazar toda esta historicidad y de las corporeidades nos permite existir como artistas escénicos. No solamente el artista escénico que se fundamenta, digamos, en la práctica que aprende en la academia, sino en la investigación de su propia historia. Es básicamente como se plantea. Gracias. Bueno, la verdad, vuelvo a decir lo que dije antes, porque se da como una constante en las mesas, que la altísima calidad de los trabajos, las diferentes perspectivas y al mismo tiempo el complemento. Nos costó mucho armar el patchwork de las mesas, fue un despelote, la verdad, pero resultó, porque vieron que hay conexiones, hay intercambios, vasos comunicantes entre lo que se discute, y bueno, sí, el tiempo es tirano, no nos queda otra, porque ya viene ahora la mesa con Mauricio,
pero agradecerles enormemente. Agradecerle también a Mari Carmen, que no sé si nos está escuchando, tal vez sí, tal vez no, no sé, pero buenísimo. Pero pedirles un gran aplauso para los 4 trabajos, la verdad. Y acá me dice Angélica que avise que hay que pasarse a donde tuvimos la charla de Marco Antonio de la Parra, ahí va a ser la charla de Cartoon. Y también decir que se van a publicar los trabajos, por lo tanto, lo que está bueno y creo yo es importante es cómo hacemos para hacer una ponencia cabaretera, que va a estar buenísimo eso. Le hacemos el compromiso de una ponencia cabaretera para, ¿no? Porque creo que va a estar bien divertido, es una escritura del cabaret, ¿no? Me encanta, buenísimo. Bueno, muchas gracias, la seguimos allá, gracias.